En Marinilla el progreso no se detiene. El año 2014 inicia con obras de infraestructura que brindan bienestar a la comunidad en lo que respecta a la movilidad. Nuestra casa llena de alegría, nuestros niños jugando en paz, nuestro campo motor de esperanza, nuestras manos para trabajar. Es posible creer en el cambio y soñar nuestra tierra mejor. Es posible nuestro compromiso si lo hacemos con el corazón. Marinilla es nuestro compromiso. El año 2014 empieza con un balance muy positivo en todo lo que tiene que ver con la ofensiva de generar bienestar social en la comunidad. Acciones tales como la reposición de redes de acueducto y alcantarillado en la calle 33 en el barrio Botero González para posteriormente pavimentar a través de la estrategia Compromiso de Vecinos. La reposición de redes de acueducto y alcantarillado que en convenio con la ESPA venimos desarrollando en la calle de Bellavista hacia la subestación. La reposición de redes que haremos en el barrio Los Rosales y otras que se tienen previstas para luego hacer las intervenciones de pavimentación en estos barrios son una de la estrategia que sigue dando muchísima importancia a la administración municipal, al desarrollo y al trabajo mancomunado con la comunidad. Asimismo, hacemos presencia en nuestra zona rural a través del mantenimiento de nuestras vías y en muchos aspectos que tiene que ver con el tema de placas polideportivas como la que desarrollamos en San Bosco, en el barrio Los Higuerillos, la que vamos a hacer en La Asunción y en otras veredas de acuerdo a niveles de priorización este año. Nuestro compromiso, si lo hacemos con el corazón. Marinilla es nuestro compromiso, te digo. Marinilla es tiempo de cambiar, seguridad y promoción social, pa' ti, pa' mí. Marinilla. Otras obras como placas huellas o placas rieles en la vereda del Rosario, Las Mercedes, vereda San José y el Alto de Belén hacen evidente el compromiso del burgomaestre de esta municipalidad, señor Gildardo Hurtado, con el progreso de su pueblo. Pero quiero de manera especial llamar la atención en el desarrollo de obras como placahuellas o placarrieles, que es como pavimentar las veredas del campo en una estrategia que nos permite llegar en un trabajo conjunto con la comunidad, y es así como venimos haciendo presencia en Belén con el desarrollo de 182 metros lineales, en la vereda El Rosario con 165 metros, en la vereda San José 103 metros lineales y en la vereda Las Mercedes 350 metros con conexión hacia el anillo de intervención que estamos desarrollando Cimarronas, Cascajo Arriba, Cascajo Abajo, Las Mercedes. La estrategia Compromiso de Vecinos que se viene aplicando en estas obras permite integrar más a la comunidad con su mandatario, haciendo factible dar solución a sus necesidades prioritarias. Es nuestro compromiso, te digo. De tal suerte que nuestro propósito y nuestro interés sigue afianzando el desarrollo de obras que van enfocadas a nuestro compromiso social con la comunidad de Marinilla. Estaba muy malo estaba. En muy mal estado es. Y la gente se torcía por ahí caminando, hermano. Y aquí hasta por una volqueta se hundió aquí. Ahí se clavó hasta las agallas. Qué tan malo está que ahí se puede ver que... Bueno, dándole gracias a Dios que ahora siquiera ya comenzaron a hacer esto. Es Marinilla donde el desarrollo y el progreso son para su administración un verdadero compromiso.